Dios está en este lugar, hermanos. Sabemos que Él está con los brazos abiertos, esperando que vengamos a Él. Rápidamente, hermanos, vamos al libro de Lucas, ¿sí? Nuestro tema a tratar, pues vemos que es lunes de autoridad, ¿sí? Lunes de autoridad en el cual vamos a ver qué acontecimientos sucedieron a través de este día. Gloria a Dios. Lucas capítulo 19, versículo 45 al 47. Gloria a Dios. ¿Cómo dice, hermanos? Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa, casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Vamos a hacer una breve oración en la cual vamos a poner en las manos de Dios nuestras vidas para que Él sea dando el entendimiento a su bendita palabra. Padre eterno, en esta tarde, noche ya en la cual nos ha convocado a este lugar, Padre, le pedimos que sea usted hablando a cada uno de nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, a cada una de nuestras vidas, y que tu palabra siga siendo revelada, enseñada, que podamos, Señor, cada día, Señor, entender y comprender lo que usted tiene, Señor, para nuestras vidas. Pero también tenemos que entender quién es usted, Señor, la autoridad que hay, Señor, bajo su poder, bajo su nombre y bajo su dominio. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar sus lugares. Gloria a Dios. Y para esto, hermanos, queremos ver qué es autoridad, ¿sí? ¿Qué es autoridad? Según el diccionario, lo que define se refiere al poder o capacidad de ejercer mando o control, así como a la persona o institución que está bajo su cargo, ¿sí? Eso es lo que es tener autoridad, hermano, ¿sí? ¿Cuántos tenemos autoridad en nuestras casas? ¿No tenemos autoridad en nuestras casas, hermanos? Gloria a Dios, tenemos que tener autoridad en nuestras casas, hermano, y no tener que confundir con el machismo, hermano, ¿sí? Porque es una cosa muy diferente, hermano, ¿sí? Bueno, primer punto a tratar, hermano, autoridad de Jesús sobre su casa, hermano, ¿sí? Porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿sí?, había diseñado esta forma de alabar a Dios en una santidad a su nombre, ¿sí? Es por eso que cuando venimos a este lugar, hermano, tenemos que pasar al altar y pedir que perdone cada una de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras maldades, para que así podamos, hermano, entrar en esa comunión para con Él, sabiendo que Él se merece toda la gloria, toda la honra y toda alabanza, hermanos. Gloria a Dios. Vemos, hermano, cómo en el libro de Mateo nos expresa esta forma, ¿verdad? Pero ahí en el 15, en el versículo 15, eso no está, hermanos, pero dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron, hermano. Fíjese bien. Ahí es donde vemos, donde empieza a cambiar una situación en aquellos momentos. El día de ayer, ¿qué decían, hermanos? ¿Cómo decían? Y tendían palmas, ¿verdad? Mantos, y iba pasando el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Y el día de ahora, hermanos, ya no les gustó la forma en que actuó. Ya no les gustó porque para ellos, hermano, ya todo se había convertido en un mercader. ¿Qué es un mercader? Un mercado, hermano, donde solamente era comprar, vender y hacer dinero, hermano, ¿sí?
Y todo aquello, hermano, ya no había una búsqueda a Dios sincera, una búsqueda a Dios de corazón. Ese fue uno de los problemas, hermano. Y vemos pues, hermano, que aquellos personajes que está hablando la Biblia, porque dice los principales sacerdotes y los escribas, hermano, ¿sí? Personas que sabían de memoria, hermano, cada una de las enseñanzas que había en Dios, hermano. Las sabían. Conocían los mandatos, conocían lo que agradaba a Dios y lo que no agradaba a Dios. Pero lamentablemente, hermanos, ya se habían desviado, hermanos. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo comienza a enderezar esa situación, ¿sí? Porque dice: mi casa, ¿cómo será llamada? Casa para orar, hermano. Casa para clamar a Dios, para buscar a Dios, para interceder, para estar en comunión con Él, hermano. Allí en Marcos capítulo 27, gloria a Dios, vemos cómo lo menciona Marcos, hermano. Sí, no está ahí, hermano, pero lo voy a mencionar, hermano. Cómo Marcos lo expone. Volvieron entonces a Jerusalén y andando, ¿sí?, él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús le respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta, hermano, ¿sí? Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús y les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En pocas palabras, si quiero les contesto o no. ¿Sí? Él tenía la autoridad, hermanos. Él ha sido el autor y consumador de la vida, hermano. Lamentablemente el ser humano ha descuidado esa comunión con Él, el conocerle a Él, el saber quién es Dios y cada uno de los propósitos que hay en Dios, hermano, ¿sí? Y cuando miraba y preparaba este tema, hermano, porque ya se lo había mandado a mi hermano Alex, ¿va? Por ahí, y meditaba bueno, precisamente el sábado nos tocó ir a León y se me descompuso mi carro, ¿va? Y no hallaba cómo hacerle, porque dije: híjoles, desde León para traerlo jalando hasta acá o traerlo remolcando, y pues las grúas cobran un poquito caro, y pues me animé a venirme, hermanos, sí. Pero ¿qué te quiero decir con esto, hermanos? Que se me había olvidado que el seguro cubría la grúa hasta acá. Y cuando le comento a mi prima Abby, me dice: ay, Fer, pues nomás le hubieras llamado al seguro y el seguro hubiera mandado una grúa y te lleva hasta la casa. Sí, cierto, me lo habías dicho, pero en el momento se me olvidó, hermanos. ¿Qué te quiero decir, hermano? En la palabra de Dios encontramos tantas bendiciones, hermano, ¿sí? Porque Dios tiene autoridad y poder. Y a veces lo sabemos, hermano, pero a veces se nos olvida, hermanos. Y ahí está la bendición, hermanos. Ahí está. El problema es que no echamos mano de ella porque se nos olvida. Dios es poderoso, hermano. ¿Usted lo cree? ¿Pasamos momentos difíciles? Pasamos momentos difíciles, hermano.
pasamos momentos de enfermedad, de prueba, de adversidad. Ahí es donde hay que echar mano de la palabra de Dios y creerle al Señor Jesucristo, a cada promesa, porque Él tiene autoridad, hermano. Lo vamos a ver más adelante. Marcos, gloria a Dios. Vamos a ver el punto número 2, rápidamente. Autoridad sobre los demonios, ¿sí? Porque vamos a ir por partes, hermanos. Gloria a Dios. Autoridad sobre los demonios. Muchas de las veces, hermano, el enemigo acecha a través de distintos demonios, ¿sí? Y uno de ellos que ha estado acechando tanto es la depresión. Depresión y opresión, ¿sí? ¿Y qué está pasando hasta con jovencitos que tienen muchas veces toda una vida por delante? Se quitan la vida. Personas que económicamente pues están muy bien, hermano, ¿sí? Pero muchas veces terminan quitándose la vida. Porque simplemente, hermano, no hay un sentir al vivir. No hay sentido de vivir. Se ha perdido el sentido de la vida. Porque ¿quién es la vida? Jesucristo. Y cuando se deja de buscar a Dios, cuando se deja de confiar en Dios, cuando se pone a Dios a un lado, hermano, todo esto se acaba. Y es ahí donde la persona lamentablemente llegan hasta estos extremos, hermano. Marcos capítulo 1, versículo, gloria a Dios, 23 y 25. Perdón, sí. ¿Cómo dice? Diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjese bien, hermanos, ¿sí? Voy a leer ante textos, hermanos. Dice desde el 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga, ¿sí? Enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí se fija la diferencia? De hablar con autoridad, de hablar con poder. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Y fíjese bien, hermanos, era una legión porque no era uno, hermano. ¿Sí se fija cómo dice? ¿Qué tienes con nosotros? No dijo, ¿qué tienes conmigo? Si hubiera sido un espíritu solamente, he dicho, pues ¿qué tienes conmigo? Pues ¿qué tienes con nosotros? ¿Sí? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Y qué le dijo Jesús? Simplemente, hermano, con toda autoridad, salte de ahí. ¿Sí? Sal de ahí. Porque ciertamente, hermano, el Señor tiene la autoridad, ¿sí? Tiene la potestad, tiene cada día sobre nuestras vidas la autoridad de guardarnos, hermano. Y el 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, hermanos. Vemos la autoridad y el poder del Señor Jesucristo, hermano. Por eso tenemos que cada día abrazarnos de Él, hermano, estar en esa búsqueda hacia Él, hermano, para poder tener esa protección divina.
¿sí? Para poder estar bajo la sombra del Omnipotente. Vemos también, hermano, quiero leer cómo Marcos habla parte de eso, hermano, en capítulo 3, versículos del 20 hacia el 30, hermano. Sí, quiero leerlo, no está ahí, hermanos, pero quiero leerlo, hermano. Sí, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí, ¿sí? Está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, un demonio, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes. Cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Fíjese bien, hermano, ¿sí? Tenemos que seguir hablando y compartiendo la palabra de Dios, hermano, a todas aquellas personas que se encuentran oprimidas por el diablo, por espíritus que atormentan sus vidas, porque solamente el Señor Jesucristo puede libertarles, hermano. Solamente el Señor Jesucristo puede darles la victoria en cada una de sus luchas, pruebas y necesidades. Y sobre todo, cuando se encuentran atados por el enemigo, hermanos, solamente Dios tiene el poder, hermanos. ¿Usted lo cree? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Gloria a Dios. Punto número 3, hermano. Quiero ser breve, hermano, ya que toda la semana vamos a estar asistiendo, hermano. Sí, queremos hacerlos breves. Gloria a Dios. El punto número 3, ¿cómo dice? Autoridad, ¿para qué? Y para limpiar al hombre, hermano. Sí. Podemos nosotros entender la palabra de Dios, hermano, porque el Señor ya nos la ha revelado, hermanos. Pero quizás, hermano, o no quizás, sino antes, hermano, de que se nos fuera revelada y nos hablaban de la palabra de Dios, ¿qué decíamos, hermano? Sinceramente, ¿qué decíamos, hermano? Ay, qué bien que me hablaron de la Biblia. ¿Qué decíamos, hermano? Esos están locos. ¿Sí lo decía o no lo decía, hermano? Sea sincero. Muchas de las veces, hermano, el no conocer la palabra de Dios, hermano, nos lleva a juzgar, hermano. Pero dice la palabra de Dios que todo pecado, hermano, tiene perdón. Solamente, hermano, tenemos que tener cuidado cuando tenemos el conocimiento, hermano, de que Dios es santo, de que Dios tiene que ser alabado y exaltado y no blasfemar contra Él, porque ahí es donde nosotros tenemos juicio eterno, hermanos, y no hay perdón. Es por eso que la palabra de Dios sigue enseñando, instruyendo sobre cada una de nuestras vidas. Ahí en el libro de Juan, en su capítulo 3, versículo, me parece que es 1 y 2. Gloria a Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba
Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No podemos entender la palabra de Dios. No podemos llegar a ese conocimiento si nosotros no disponemos nuestro corazón, hermano. Si en nosotros no está el deseo de buscar de Dios. Ayer en Juan capítulo 7, gloria a Dios, versículos 14 y 18. No, me parece que sí está, gloria a Dios. Juan capítulo 7, versículos 14 y 18. ¿No está? Gloria a Dios. Bueno, lo voy a leer, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino ¿de quién? De aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Gloria a Dios. La palabra de Dios cada día nos alumbra el entendimiento, hermano. Entender quién es Dios, sus propósitos en nuestra vida, hermanos. Propósitos verdaderos, propósitos de justicia. Miqueas capítulo 3, versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios: he aquí, yo envío mis mensajeros, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Sí? Para poder entrar en el reino celestial, hermano, necesitamos ser emblanquecidos, ser limpios, ser purificados. Y solamente el Señor Jesucristo, ¿sí?, da el entendimiento, hermano, para que nosotros podamos buscar a Dios y ser limpios de nuestras maldades, ser purificados a través de su palabra, hermanos. Alcanzar misericordia, hermano, porque ciertamente el Señor está con los brazos abiertos. ¿Lo cree usted, hermano? Dé la gloria a nuestro Dios, hermanos. Ahí en el libro de Romanos, hermano, en su capítulo 1, versículo 20, ¿cómo dice? Sí está ahí, me parece. ¿Cómo dice? Nuevamente, pero póngase de pie, hermano, ¿sí? A ver, vamos a leer nuevamente con entendimiento. ¿Cómo dice? Claramente visibles, entendidas. Pueden sentarse, hermanos. ¿Sí? Dice el antetexto, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó,
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y fíjese bien, hermano, ponga atención, voy a leer los versículos desde el 21 hasta el 32, hermano, ¿sí? La palabra de Dios es clara, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, ¿y qué dice? Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, hermano, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, hermanos. Gloria a Dios. Ya no predico más de eso, hermano, porque está muy claro, hermanos. Punto número 4, hermano. Autoridad. ¿Cómo dice? Autoridad para perdonar pecados, sanar enfermedades y dar salvación. La autoridad del Señor Jesucristo, hermanos. Juan capítulo 1, versículos 29 y 30 dice así, hermanos. El siguiente, ¿qué dice? A ver, nuevamente, hermanos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Sí? El Señor Jesús ya era desde antes, hermano. ¿Sí? Y será por los siglos de los siglos, hermano. ¿Sí? Él es el primero, el que tiene el poder, hermano, para perdonar, para limpiar los pecados de la humanidad, hermanos. Isaías capítulo 40, versículo 2 al 4 dice así la palabra de Dios. No está ahí, hermanos, pero lo voy a leer. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, hermano. Que seamos limpios de todo pecado, de toda maldad, hermano, para que cada uno de nosotros, hermano, reconozcamos el poder del Señor Jesucristo, hermano. Lucas capítulo 5, versículos 24, me parece. ¿Cómo dice? A ver, nos ponemos en pie, hermano, ¿sí? Para despertar un poco. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Pues gloria a Dios, voy a leer el antetexto, gloria a Dios, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, sí estoy bien. Lucas capítulo 5, versículo 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos cómo el Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad, hermano. Pero si usted puso atención, hermano, aquí hubo una unidad. ¿Qué pasó con aquel paralítico, hermano? Pues él no podía ir por sus propias pies, hermano, pues estaba paralítico, ¿sí? Pero hubo alguien que le ayudó. Y pues miraron que pues por la puerta definitivamente no se podía entrar, ¿sí? ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Tenemos que llevarlo. Con que lo pongamos a las plantas de Jesús, Él lo va a sanar. Él lo va a hacer porque Él tiene poder. Pero ¿cómo hacemos que llegue? No podemos. Y empezaron, hermano, ahí a unirse. A ver, ¿cómo le hacemos, hermano Javi? Díganos. A ver, hermano, pues no le podemos hacer así. A ver, hermano Florentino. No, pues hermano, ¿qué tal si por aquí? Y entonces empezaron, hermanos. Y empezaron a quitar tejas y empezaron ahí a buscar la forma de amarrarlo ahí para bajarlo, subirlo y bajarlo otra vez. Fíjense bien, hermano. Fue un trabajo con fe, ¿sí? Si tú trabajas, hermanos, si nosotros trabajamos, tenemos que trabajar. ¿Por qué? Por fe, hermanos. Porque sin fe, la obra es muerta, hermano. Puedes hacer lo que tú quieras. Dice la palabra de Dios que puedes dar hasta tu vida, pero tiene que ir acompañada con fe y amor en el Señor, hermano, ¿sí? Eso es lo que mueve el corazón de Dios, hermano, ¿sí? Juan capítulo 3, versículo 16, 21, porque ya se me fue el tiempo, hermano, y quería ser bien breve, pero gloria a Dios. Juan capítulo 3, versículo 18. ¿Sí está ahí, no? Gloria a Dios. ¿Cómo dice? ¿Sí? Ahí está, hermanos. Y si vamos a los antetextos, ya es un texto que no sabemos de memoria. ¿Qué dice Juan 3:16, hermano? ¿Sí? Eso es, hermano, ¿sí? La salvación de nuestra alma. El Señor Jesucristo, hermano, tiene poder para levantar aún a los muertos. ¿Usted lo cree, hermano?
Él se levantó de los muertos, hermano. El Señor Jesucristo se levantó de los muertos, hermano, para que ahora usted y yo aprendamos a creer en Él, a tener la fe en Él, hermano, a servirle, hermano. Con esto termino, hermano. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2, hermano, dice la palabra de Dios: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Usted y yo, hermano, tenemos esa bendición, hermano, de creer al Señor Jesucristo, y de que si usted ora por alguien, que si usted, hermano, con todo su corazón ora por alguna persona, ¿usted cree que el Señor la puede sanar? La puede sanar, hermano. El Señor Jesucristo ha dado autoridad a aquel que le busca, a aquel que le sirve, a aquel que vive una vida santa, recta, agradable delante de Dios, hermano. Cuando hay algún problema, una enfermedad, a una persona endemoniada, hermano, tenemos la autoridad de parte de Dios. No que nosotros podamos hacer algo, hermano, sino que Dios hace instrumentos en nuestras vidas para gloria y honra de su nombre, hermanos, porque sin Él nada somos, hermano. Inclina tu rostro, hermano. Dios manifiesta su poder sobre el que Él quiere, pero también, hermano, Él manifiesta su poder a todo aquel que ha creído, aquel que hace su voluntad, aquel que se aparta del pecado, aquel que vive una vida agradable, hermano, delante de Él, no delante del pastor ni de la iglesia. Padre eterno, delante de ti está nuestra vida. Tú tienes autoridad y poder, Señor. Y cuando, Señor, pasó aquella situación, aquellas personas no les gustó, Señor, que usted tenía el poder y la autoridad, Señor, sobre su casa, porque casa de oración será llamada. Y después de aquello, Señor, buscaron matarle, buscaron ofenderle, y fue vituperado. Ayúdame, Señor, a no caer en el mismo error, Padre, de ofenderte, de fallarte, Señor, con mis hechos, con mis pensamientos. Ayúdame, Señor, te necesito. Tú tienes el poder y la autoridad, Señor, en mi vida y sobre todo lo que nos rodea, Padre. Solamente ayúdame a creer, pero también ayúdame a seguir buscando, a seguir cada día, Señor, aprendiendo tu palabra. Y que muchas veces se me olvida, Señor, y tengo que traer a mi memoria, Señor, que tú tienes el poder y la autoridad sobre este mundo, sobre esta tierra, sobre cada vida, Señor. Aquí está, Señor, cada uno de mis hermanos. Delante de ti está cada necesidad. Delante de ti está cada enfermedad, cada dolencia, cada problema, cada situación, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre bendito. Gracias, Rey de Reyes, porque usted sigue manifestando su poder. Aquel que cree en tu palabra, aquel que tiene esa fe, Señor, para mover montañas. Hoy en esta hora, ayúdame, Señor. Ayúdame en mi debilidad y en mi incredulidad, Señor. Ten misericordia de mí, Padre. Sigue respaldando, Señor, en cada una de nuestras debilidades, Señor. Levántanos cada día, Señor, a ser instrumentos en tus manos, Padre eterno. Tú tienes el poder, Padre eterno. Gracias, Señor, porque hasta este momento tu poder sigue manifestándose. Tu poder y tu gloria
gloria sigue obrando a través del enfermo, a través, Señor, del problema, a través de la enfermedad, de la necesidad, de la angustia, de la desesperación, Señor. Sigue manifestando tu poder, Padre, sobre cada una de las vidas oprimidas por el diablo, Padre. En esta hora, ahí está la necesidad de esta iglesia que clama, que pide misericordia, Padre eterno. Gracias te damos en esta noche, porque sabemos, Señor, que tú sigues, Señor, obrando, Señor, con autoridad, porque tú tienes autoridad sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Toma en tus manos mi vida, Señor. Perdona todo pecado, perdona toda maldad, perdona toda desobediencia, Padre. En esta hora, Espíritu de Dios, sea tu nombre exaltado de lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Gracias, amado Señor Jesucristo, por seguir obrando, por seguir moviéndote, Señor. Aun cuando te fallo, aun cuando te ofendo, Señor, tu misericordia sigue extendida, Padre eterno. Gracias, Padre Santo, en esta hora, por seguir obrando sobre nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. No me resta, hermanos, más que seguirles invitando a seguir en cada culto, hermano, a seguir leyendo la Biblia, hermano, porque no le vaya a pasar como me pasó a mí, hermano. Sí, a veces todos espantados, desesperados y angustiados, y tenemos solamente que conocer, hermano, cuáles son nuestros beneficios, hermano. Dios les bendiga. Dejo este lugar a mi hermana Vicky para que nos despida con la última oración y el salmo del buen pastor, hermano.